Es un gran tema, fíjense. Si yo les hablo de la paz, a lo mejor la mayor parte de los mexicanos nos identificaríamos, por porcentaje nada más, cuando decimos la paz sea contigo. ¿Estamos? Pero ese la paz sea contigo, ¿qué quiere decir? ¿Qué se siente? A ver, este programa lo escuchan más hombres que mujeres. 65% hombres, resto mujeres. Señores, ¿ustedes sienten la paz como nosotras las mujeres? ¿Qué es paz? ¿Dónde está la paz? ¿La sentimos? ¿Vivimos en un México con paz? ¿O alguna vez tuvimos paz o nunca la hemos tenido? O sea, me parece una pregunta bien interesante, por lo cual invitamos a 3 personas que dominan el tema. Hortensia Sierra, directora de proyectos interinstitucionales y red en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Gracias, Hortensia, por estar aquí. Gracias, Fernanda. Maestra María de Lourdes Valenzuela, integrante del Consejo Directivo del Grupo de Educación Popular con Mujeres. Gracias. Gracias, Susana. Y Elvia González del Pliego, coordinadora del Programa de Género e Inclusión de la Ibero. A ver, es tan importante el tema de la paz que la Ibero tiene un evento sobre este asunto. Pero a ver, vamos por partes. ¿Qué es la paz? Porque podemos decir la paz sea contigo. Las naciones buscan la paz. Ojalá estuviéramos viviendo paz. Pues, ¿qué es paz? Pues yo creo que es algo muy amplio, pero te podría decir que tiene que ver con estar en un lugar, estar en un contexto en el que se respetan los derechos humanos, en el que prevalece y se vive con la igualdad de género, en el que hay democracia, en el que hay justicia. Es más allá de que haya o no un tema de guerra o de conflicto, es una forma continua de vida y es imperfecta. No hay una paz absoluta, perfecta, sino que es imperfecto. Es un estado por el que estamos todo el tiempo tratando de alcanzarla. Es como un horizonte, pero nuestra parte humana y los contextos en los que nos desenvolvemos, pues obviamente nos llevan a estar en situaciones donde hay conflictos, donde hay violencia. Entonces, lo importante que yo creo que tratamos es aprender a salir de estos estados de conflicto de la mejor manera, sin violencia, ¿no? Y en eso es toral esto que te digo, ¿no? La justicia, la igualdad de género, los derechos humanos. Válgame, pues Elvia, entonces no vivimos paz. Porque miren, justicia no hay. Respeto a los derechos humanos tampoco hay. Orden, que también podría significar paz, orden, pues no, tampoco hay. Todos nosotros en México nos escuchan en muchas partes del mundo. Hay gente que está en guerra ahorita y nos está escuchando. Nos escuchan en Israel, nos escuchan en Palestina, nos escuchan por todos lados. Yo les pregunto, ¿ustedes viven paz? No, yo creo que no. No sé qué digas, Hortensia. Bueno, hay 3 palabras que para mí son centrales también al hablar de paz, además de lo que ya dijo Elvia, es bienestar, dignidad e integridad. Entonces también son otras pistas para poder abordar algunos temas de paz. Eso por un lado. A ver, ¿podemos desmenuzar bienestar? Bienestar, dignidad e integridad. Dignidad e integridad. Así es, cada uno se vincula con temas que ya mencionó Elvia, por ejemplo. Si hay violencia, la integridad física está en riesgo, por ejemplo, ¿no? Si no tenemos acceso a los derechos humanos, no tenemos derecho a nuestros, a cualquier derecho más, derecho a la libertad de expresión, derecho, así es, a lo inmediato, pues no hay bienestar, ¿no? Lo mismo la dignidad, por ejemplo, nuestros hermanos migrantes, pues no tienen un espacio en donde vivir dignamente. Y ahí también pues, es otro ejemplo de no tener paz. Entonces, a mí me gustan estas 3 claves porque cada quien nos podemos preguntar desde dónde estamos, cómo están estos elementos. A veces verlo como en violencias muy generales nos podemos perder, pero yo sí me puedo preguntar a nivel personal
si mi bienestar es suficiente, es adecuado, es el mínimo necesario o necesitaría más y qué necesito. Y eso ya me lleva a indicadores personales, familiares, comunitarios mucho más cercanos, ¿no? En lo que tú decías de si tenemos paz, también hay un elemento de paz que se llama paz personal, y ahí puedo tener mi paz espiritual, mi paz en mi sistema nervioso, si mi sistema nervioso es adecuado, o si estoy en depresión o en ansiedad o con estrés crónico, pues ahí no tengo una paz personal, ¿no? Son indicadores de salud mental, indicadores físicos. También puedo pensar en paz comunitaria, por ejemplo, ver si puedo salir a la calle con seguridad, si puedo adquirir alimentos, si mis hijos o mi familia puede educarse, puede tener un trayecto de vida posible, ¿no? Por ejemplo, son algunas pistas con las que también se puede abordar este tema. María de Lourdes Valenzuela, qué bonito deseo en una misa católica decir que la paz sea contigo. Qué bonito deseo, conlleva muchas cosas. Pero a la hora de desmenuzar lo que estamos viviendo, pues no hay paz. ¿Cuál es tu perspectiva? Pues bueno, yo trabajo hace mucho tiempo la paz, en construcción de paz, fundamentalmente en escuelas. Y cuando yo les pregunto qué es la paz, yo creo que hay una división importante que quiero mencionar, porque para muchas personas, y un poco lo decías tú, era esta paz que nos pone en una situación de tranquilidad, de no te muevas, ¿no? Incluso decimos, estate en paz, ¿no? Y entonces como que hay una cuestión como más bien como tranquilidad de esto, que no te muevas, que no exijas nada, que no te involucres en nada. Y hay otra que precisamente tanto Hortensia como Elvia decía, como esta cuestión de ejercicio de derechos, esta cuestión de bienestar, y creo que en ese sentido hay una cuestión que habría que pensar más a fondo, ¿no? Yo creo que la paz no es una cuestión separada de la violencia, que no podemos pensar en que ya se alcanzó un estado de arreglo de la paz, de la violencia, y posteriormente vendrá la paz. No es consecutiva de la violencia, sino que se dan de manera conjunta. Yo creo que ahí hay una cuestión que nos damos cuenta que hay una situación muy dramática, efectivamente, como se está diciendo, pero también hay elementos que pudieran estar diciendo que hay paz, ¿no? Por decir algo, en la lucha de las mujeres, por ejemplo. Ajá. En la lucha de las mujeres, en donde hace 20 años no se hablaba de nada de lo que significa los derechos de las mujeres. Sin embargo, hoy los tenemos. Eso para mí es paz. Pero al mismo tiempo tenemos una problemática muy terrible de los feminicidios. Entonces se da una cuestión más relacional, digamos, como una cuestión mucho más dialéctica, en donde yo diría, donde hay violencia hay que construir paz. Y entonces se aterriza un valor que ha sido abstracto, que con esto de la paz sea contigo ni siquiera nos viene. Exacto. Y no nos atañe en la vida personal, sino que es una cuestión que tenemos que ver y tenemos que concretar en nuestra vida, en nuestro país, en nuestro barrio, en el lugar donde trabajamos, y entonces reflexionar cuáles son las violencias que vivimos para ahí empezar a construir paz. Eso es muy complicado. A ver, entonces, María de Lourdes, Elvia, Hortensia, dirían, y empiezo contigo, María de Lourdes, ¿ha habido paz en México? ¿Alguna vez en la historia de México ha habido paz? Es que yo creo que no hay, como decía Elvia, una cosa absoluta que se conquista, nada más, ¿no? Decía Gandhi que la paz es el camino, no es el fin, sino el camino lo que nos va a llevar a, ¿no? Entonces, vamos dando pasos de bienestar, de ejercicio de derechos, de conquistas de otras cuestiones, y ahí hay paz. Pero también habría que reflexionar que en momentos históricos nos gana la violencia. Entonces, creo que es una reflexión que tiene que ser muy individual, pero muy también en la organización, en el país, en las instituciones, y eso no se hace. Eso no lo estamos haciendo. A ver, vamos a ir a anuncios QTF, regresamos en un momento y vamos
tratando de entender si hombres y mujeres entendemos la paz de igual manera, porque creo que hasta eso tampoco es igual. Vamos a anuncios QTF. ¿Cuándo es el evento, Elvia, en la Ibero? Empieza el lunes del 6 al 14 de noviembre. ¿Cuánta gente va a ir? Pues va a ser en línea. Normalmente hay cientos, 300, 400 personas que se conectan de diferentes partes del mundo. Y bueno, vamos a abrir con una conferencia que es muy importante, que es la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Bueno, pues ahí está el tema. No se imaginan la gente en redes sociales lo que me dice. Fer, como empezaste a plantear el tema de la paz, nunca lo había pensado. Porque pues sí, nos quedamos con la paz ya contigo, hay que vivir en paz. Y luego ya sentimos que la paz es como una cosa de un gurú, ¿no? Que te lleva a momentos iluminados para que tú sientas paz. No. El tema, creo, es que los países, las naciones, tienen que invertir en la paz de un lugar. Tienen que respetar la paz de hombres, mujeres, igualdad de género, derechos humanos, dignidad. Y eso, pues no vivimos en un mundo en paz, básicamente. Ahora, la paz, dirías, Hortensia Sierra, ¿se vive igual para un hombre que una mujer? En México al menos no. La palabra clave para esto es la igualdad. Si no hay igualdad, difícilmente vamos a poder estar en los mismos términos y vamos a poder vivir la misma comodidad o el mismo bienestar, que era lo que hablábamos, ¿no? Y ahí cruza por salarios, por presupuestos, por toma de decisiones, por capacidad de autonomía, ¿no? Hay muchos temas en los que efectivamente hay una gran desigualdad y no vivimos los procesos igual, los procesos de maternidad, los procesos laborales, los procesos de atravesar un conflicto, los procesos de un conflicto ya legal en el sistema de justicia penal, por ejemplo. Entonces, en ninguno de esos, desde lo privado hasta lo público, no hay igualdad, por lo tanto no podemos vivir los procesos de igual manera. ¿Qué has aprendido, Elvia González? Decías que viene un evento muy importante en la Ibero, es a partir del próximo lunes. ¿En línea? ¿En línea qué? ¿En Ibero-MX? ¿O nos metemos a la página de la Ibero? Puedes verlo a través del canal de YouTube del programa de Género e Inclusión, que es Género e Inclusión Ibero. Y también hay un QR para la inscripción, que con gusto después les podemos compartir. Y ahí nos pueden ir siguiendo y de hecho van a encontrar las versiones anteriores del Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género. ¿De qué se habla en estos congresos? ¿Cuál es el tema principal? Entiendo que es la paz, pero ¿qué se exige? Pues mira, lo que hemos tratado de poner el dedo en el renglón en estos 7 años que se ha llevado a cabo este congreso es justamente de señalar que sin perspectiva de género no hay paz. Y esto incluye pues justamente todo el tema de igualdad de género, pero también tomar en cuenta los efectos diferenciados que hay de la violencia en conflictos o en la vida cotidiana con las personas de la diversidad sexogenérica, entre hombres, entre mujeres. Entonces, en estos congresos lo que tratamos de compartir siempre son experiencias prácticas. También hay investigaciones, también hay cuestiones académicas, pero sobre todo son experiencias prácticas que se han llevado a cabo en diferentes partes del mundo, no nada más en México, hay de América Latina, hay de Europa, hay de Estados Unidos, en los que se han puesto en práctica este tipo de acciones de construcción de paz con perspectiva de género. Cómo se ha abordado, qué se ha hecho, qué se ha aprendido, ¿no? Y esto ha sido pues muy, muy importante. Fíjense lo que dice la ONU de la paz. Yo este tema no lo tenía en el radar, ¿eh? De verdad se los digo a las 3. Pues sí, como que la paz se habla de la paz, pero lo que sí sé es que no vivimos en paz. Eso sí lo sabía. ¿Qué era lo contrario? Pues no se habla. No hay, creo que ni siquiera una cultura de paz en México. La paz no solo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias, tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás.
así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueve el diálogo para solucionar conflictos con un espíritu de entendimiento y cooperación mutua. Paz su mecha. Piensen en una red social y a ver si eso te causa paz. Porque ahí no hay ni respeto, ni reconocimiento, ni escucha, ni apreciación, ni un proceso dinámico positivo. Ahí las mentadas de madre están a lo que dan, las amenazas de muerte. ¡Qué locura! ¿Nos enferma no tener paz, Lourdes? Sí, claro. O sea, yo creo que esta cuestión de no enfocarse en lo que hemos peleado muchos años porque exista esto en lugares como las escuelas, por ejemplo, ¿no? Hoy, después de mucho, tenemos en el tercero constitucional y la Ley General de Educación la construcción de paz, o sea, está ya puesto. Esto es algo positivo, sin embargo, no lo entendemos porque de alguna manera esta cuestión de la formación cívica y ética que tienen los niños y las niñas desde cuando son chiquitos, ya no lo tenemos en las universidades y ya no los tenemos en la vida adulta, ¿no? Entonces, llegamos a las instituciones sin que haya pasado por nosotras esta cuestión de pensar en el bienestar, en la dignidad, en qué significa esto. Y entonces, pues estamos como a la deriva, digamos, en ese sentido, sin que realmente me importe el otro y la otra, ¿no? Y yo creo que en mucho más hay una división de lo que preguntabas con las compañeras, el que las mujeres vivamos una diferencia brutal de cómo vivir la paz, porque nos han puesto históricamente, nos han asignado que las mujeres somos la paz de la casa, ¿no? ¿Qué daño le ha hecho el feminismo y el machismo a este tema en México, Hortensia? Mi perspectiva es que las etiquetas en general ya te polarizan, ya te ubican en si soy feminista, no soy feminista, si soy machista. No. Ahí ya automáticamente, al partir de una etiqueta, estás generando lo que llamamos una estructura violenta en la cual la gente se acomoda. ¿Qué pasaría si yo quito las etiquetas y digo, a ver, ¿qué hay de fondo? ¿Qué valores hay en esta parte de masculinidad? Hay mucho aporte de la masculinidad a la vida, ¿no? ¿Qué aporte hay del feminismo, de la dignidad, de la igualdad, del respeto que hay de fondo en los movimientos feministas? Pues por supuesto que queremos eso, queremos ese respeto, queremos esa igualdad. Si yo quito la etiqueta y me voy a la necesidad básica, que es de convivencia, de bienestar, de fortaleza, de unión, entonces puedo construir estructuras más pacíficas. Solo con la etiqueta, ya la estructura, digamos el vaso que contiene esa agua, ya está polarizando de entrada. Es que entonces fíjense cómo estos grupos alteran la paz. Yo veo estos grupos que van y rompen pantallas de la Cineteca Nacional y dices, pues, ¿qué les pasa? O sea, no debe de ser un camino para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Para poder llegar a una inclusión. No puedes lograr inclusión, igualdad con violencia. No se debería, no es el camino. Por supuesto que hay caminos más pacíficos que otros. Sin embargo, también la lectura y el diálogo de lo que existe nos da matices. No es lo mismo que yo esté en mi casa y diga, ay, hoy voy a salir a romper una pantalla como porque no tengo nada que hacer. O cuando son movimientos en donde hay matanzas de hijos, de hijas, entierros, hay desaparecidos, ¿no? Y ahí hay un clamor y un grito desesperado que podemos a lo mejor encontrar otras formas, sí, pero si yo ahorita te arrebato algo, la reacción inmediata va a ser querer protegerlo, es algo instintivo. Entonces, para construir espacios de paz y construir estructuras pacíficas se requieren, por eso, y voy a ser muy repetitiva, pero estructuras. Si no hay no las tenemos. Al no tenerlas, cada quien está resolviendo de la forma en la que es más
asequible, ¿no? Y podemos no estar de acuerdo con las manifestaciones de violencia, yo no estoy incitándolas, ¿no? Pero también creo que el señalarlas, hay una posición política de señalamiento que también está reforzada por una violencia patriarcal estructural. Entonces, sí me parece como, por eso yo insisto en no quedarme en la etiqueta, sino en ver qué hay detrás. ¿Quiénes son estas personas que rompen? ¿Qué les pasó? ¿Qué están viviendo? ¿Qué procesos de acceso a la justicia les han sido negados? ¿Cuál es su proceso de vida? Si nosotros, y claro, también hay movimientos políticos de irrupción y que ahí hay que separar, ¿no? Yo sí sería muy cuidadosa de ver quiénes son estas personas, qué es lo que pretenden, por qué este clamor, por qué esta forma y no otra, se puede acompañar para que se haga diferente, en fin, como un poquito más a fondo, más que quedarnos en la etiqueta, ¿no? Qué interesante tema, ¿eh? ¿Cómo le aprendimos contigo, Hortensia Sierra, contigo, Gracias. María de Lourdes Valenzuela, y contigo, Elvia González del Pliego? Tan es así que viene este gran evento en La Ibero el próximo lunes sobre la construcción de la paz con perspectiva de género. Y gracias por abrirnos los ojos. Aquí el tema es que caigamos en una reflexión de qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera para poder generar paz. Porque pues, si nos esperamos a que nos la manden de allá del federal, pues no va a llegar. Lo allá del estatal, pues tampoco va a llegar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?